Buenas tardes, profesora, esperando que se encuentre bien. Hoy vengo a hacer la exposición sobre mi trabajo investigativo acerca de la situación de los acreedores en la Ley 20.720. Para empezar, hay que decir que esta ley viene a sustituir lo que sería el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, ley que entró en vigencia el 10 de octubre del 2014 y incorporó modificaciones al proceso de quiebra. Cuando las empresas entran en crisis, es necesario que exista protección a las personas tanto naturales como jurídicas, que por circunstancias sobrevinientes entran en situaciones de insolvencia y posterior concurso. Por lo que nos damos cuenta que lo que pretende esta ley al introducir instituciones y acuerdos de reestructuración es que a través de estos la mantención de la actividad de la empresa siga a pesar de su estado crítico, siendo así que cualquier actividad que vaya en propósito de impedir una insolvencia o un proceso concursal futuro ha de ser bien vista por la legislación, dando a entender que la ley opta por procedimientos conservativos en lugar de los procedimientos de liquidación. Asimismo, la doctrina chilena nos ha hecho ver que la función esencial del concurso presente en esta ley es la satisfacción de los acreedores, siendo así que cuando el patrimonio del deudor no resulta suficiente para hacer frente a sus obligaciones y existe una pluralidad de acreedores cuyas deudas no van a poder ser cumplidas, se hace necesario organizar a los acreedores como colectividad. Y aquí es donde entran los procedimientos concursales, los cuales buscan equilibrar los derechos de los deudores con los de los acreedores y ofrecen a ambas partes garantías para resolver estos conflictos. Ante la perspectiva del legislador, pareciera que se pone especial énfasis en la reorganización financiera, por sobre la liquidación, considerándose esta como el último camino viable frente al conflicto. Esto sin olvidar que la finalidad solutoria, o sea, la satisfacción de los acreedores del deudor insolvente, sigue siendo la función principal del concurso. Entendemos por acreedor a la persona jurídica que está autorizada legítimamente para exigir el pago o cumplimiento de una obligación contraída con anterioridad a una persona o parte, y a pesar de que esta otra persona o parte no cuente con los medios para cumplir con su obligación, el acreedor persiste. Así también entendemos a la Junta de Acreedores como un órgano concursal constituido por los acreedores de un deudor sujeto a un procedimiento concursal. Se denominarán según corresponda Junta Constitutiva, Junta Ordinaria o Junta Extraordinaria o indistintivamente Junta de Acreedores. Ahora pasaremos al procedimiento de reorganización concursal de la empresa deudora. En este procedimiento, el deudor debe presentar a la Superintendencia una copia del formulario con el cargo del tribunal competente y un certificado emitido por un contador auditor independiente al deudor, en el que se debe contener los nombres, los domicilios, los correos electrónicos de los tres mayores acreedores con domicilio en el país, indicando el monto de sus créditos y el porcentaje que cada uno representa en el total del pasivo. Posteriormente se hará la nominación del veedor titular y el suplente, en el cual cada acreedor propondrá un veedor titular y uno suplente, que para estos efectos cada acreedor será individualmente considerado sin disposición del monto de su crédito y una vez concluido, la superintendencia extenderá un certificado de nominación, del cual saldrá el veedor titular al que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos por el cargo de titular por los acreedores, y como veedor suplente a aquel que hubiera obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para este cargo. Si ante esto solo respondiere un acreedor, se estará a su propuesta. Si respondieren todos o dos de ellos y la propuesta recayere en personas diversas, se estará a aquella del acreedor cuyo crédito sea mayor. Asimismo, para la propuesta del acuerdo, los acreedores pueden separarse en clases o categorías, siendo una de las propuestas de los acreedores balistas y otra propuesta para los acreedores hipotecarios y prendarios, cuyos créditos se encuentren garantizados con bienes de propiedad del deudor o de terceros, por lo que estos acreedores hipotecarios y prendarios que voten por la propuesta del acuerdo conservarán sus preferencias, a menos que renuncien a las preferencias de sus créditos, y en esos casos podrán votar en la propuesta que se formule para los acreedores balistas. Y si esta renuncia resulta ser parcial y sea manifestada expresamente, si se les permitirá votar en la categoría de acreedores hipotecarios o prendarios. Siendo así que si los acreedores hipotecarios o prendarios votan en la propuesta de los acreedores balistas, los montos de sus créditos preferentes se descontarán del pasivo de la clase o categoría de los acreedores balistas.
De igual modo, la propuesta de acuerdo será igualitaria para todos los acreedores de una misma clase o categoría. Cada una de las propuestas de acuerdo podrá contener una proposición principal y otra alternativa para todos los acreedores de la misma clase o categoría, y en cuyo caso deberán optar por regirse por alguna de ellas dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la Junta de Acreedores, llamadas a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo. Los acreedores que sean personas relacionadas con el deudor, cuyos créditos no se encuentren documentados 90 días antes del inicio del procedimiento, quedarán pospuestos en el pago de sus créditos, hasta que se paguen los créditos de los demás acreedores a los que les afecta el acuerdo. Por otro lado, el acuerdo sí podrá hacer aplicable la referida posposición a todos otros acreedores, personas relacionadas con el deudor que se encuentren documentados previo al informe fundado del veedor. Los acreedores podrán designar a uno o más de ellos para que los representen en la celebración de los actos que sean necesarios para la debida constitución de las garantías. A menos que los acreedores autoricen expresamente en la forma que lo determina el acuerdo, la empresa deudora tiene prohibido repartir sumas a sus acciones o socios bajo ningún concepto. Asimismo, los acreedores cuentan con un plazo de 8 días contando desde la notificación de la resolución de reorganización para verificar sus créditos ante el tribunal que conoce el procedimiento. Una vez notificada una propuesta de acuerdo, el deudor no podrá retirarla, salvo que cuente con el apoyo de acreedores que representan al menos el 75% del pasivo. Si aún así el deudor retira la propuesta de acuerdo sin el apoyo de los acreedores, el tribunal competente dictará la resolución de liquidación. También encontramos la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta, donde cada una de las clases o categorías de propuestas de acuerdo serán analizadas, deliberadas y acordadas en forma separada en la misma Junta, pudiendo haber modificaciones. La propuesta se entenderá acordada cuando cuente con el consentimiento del deudor y al menos el voto de los 2/3 o más de los acreedores presentes. De igual modo, si el deudor no comparece a la Junta de Acreedores para pronunciarse ante la propuesta del acuerdo, el tribunal competente deberá dictar la resolución de liquidación en la misma Junta. Así también, esta Junta podrá con un quórum calificado acordar la suspensión por no más de 10 días, fijando al efecto un nuevo día y hora para su reanudación. Podemos encontrar impugnación al acuerdo por parte de los acreedores cuando 1. Se encuentran defectos en las formas establecidas para la convocatoria y celebración de la Junta de Acreedores, que hubiera impedido el ejercicio de los derechos de los acreedores o del deudor. 2. Que haya error en el cómputo de las mayorías requeridas, siempre que incida sustancialmente en el quórum del acuerdo. 3. Que haya falsedad o exageración del crédito o incapacidad o falta de personería para votar de alguno de los acreedores que hayan concurrido con su voto a formar el quórum necesario para el acuerdo, si excluido este acreedor o las partes falsa o exagerada no se lograran el quórum de acuerdo. 4. Acuerdo entre uno o más acreedores y el deudor para votar a favor, abstenerse de votar o rechazar el acuerdo para obtener una ventaja indebida respecto de los demás acreedores. 5. Ocultación o exageración del activo o pasivo. Y 6. Por contener una o más estipulaciones contrarias a la ley. Encontramos también que el deudor goza de una protección financiera concursal durante el plazo de 30 días, la cual cuenta con una prórroga, la cual puede prorrogarse hasta por 30 días, si el deudor obtiene el apoyo de 2 o más acreedores que deben representar el 30% del total pasivo, hasta el 10º día anterior al vencimiento del plazo señalado. El deudor podrá solicitar una nueva prórroga por otros 30 días si obtiene el apoyo de 2 o más acreedores que representen al menos el 50% del total del pasivo. Una vez que llegue la fecha en la que expira el periodo de protección financiera, se realizará la Junta de Acreedores, llamada a conocer y a pronunciarse sobre el acuerdo. Esta se entenderá aprobada cuando cuente con el consentimiento del deudor y el voto conforme a los 2/3 o más de los acreedores presentes, que representen al menos 3/4 partes del pasivo con derecho a voto. Si en esta oportunidad se alcanza acuerdo, entonces se debe proceder al cumplimiento del mismo por parte del deudor. Es decir, este obliga al deudor y a todos los acreedores, hayan o no concurrido a la Junta que lo acuerde. Y si no hay acuerdo, se procederá a la liquidación. Ahora pasaremos al procedimiento concursal de liquidación de la empresa deudora. Este procedimiento corresponde al tratamiento legal del procedimiento destinado a la realización de los bienes del deudor.
ya sea a consecuencia de su propia solicitud, o sea, una liquidación voluntaria, o de una demanda judicial iniciada por un acreedor o los acreedores, o como resultado de un escenario de reorganización no exitosa. Así encontramos respecto de la liquidación forzosa que se establecen tres causales respecto de una empresa deudora. La primera es la cesión en el pago de una obligación que conste en un título ejecutivo con el acreedor solicitante. La segunda es si existieran en contra de la empresa deudora dos o más títulos ejecutivos vencidos provenientes de obligaciones diversas, encontrándose a lo menos iniciadas dos ejecuciones, sin haberse presentado bienes suficientes para responder a ellas. Y tres, cuando la empresa deudora o sus administradores no sean habidos y hayan dejado cerrada su oficina sin haber nombrado mandatario con facultades suficientes. Si la demanda es iniciada por un acreedor sobre las circunstancias taxativas establecidas, se realizará una audiencia inicial ante el tribunal competente en que se le informará al deudor respecto de la demanda presentada y los efectos del procedimiento concursal de liquidación. Aquí el deudor podrá optar por algunos caminos que la ley le proporciona. Como número 1 encontramos el consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las costas correspondientes. Como número 2, allanarse a la demanda, en cuyo caso el tribunal procederá a dictar resolución de liquidación. Y número 3, acogerse expresamente al procedimiento concursal de reorganización. Y como última, oponerse a la liquidación forzosa. Dependiendo de las elecciones que tome el deudor frente a la liquidación forzosa como a la propia sustanciación del procedimiento, eventualmente será necesario realizar los activos con el objeto de pagar a la masa a sus respectivos créditos. Por lo que la forma de realización de los bienes del deudor, los plazos, condiciones y demás características deben ser acordados por la Junta de Acreedores y se estará en todo momento a dicho acuerdo. De este modo, la resolución de la liquidación para los acreedores residentes en el territorio de la República cuentan con un plazo de 30 días contados desde la fecha de la publicación de la resolución de liquidación para presentar los documentos justificativos de sus créditos bajo apercibimiento de ser afectados por los resultados del juicio sin nueva citación. De igual modo, se les debe notificar a los acreedores que se encuentren fuera del territorio de la República. Asimismo, para los acreedores, la resolución de liquidación fija irrevocablemente los derechos de todos los acreedores en el que ésta tenían al día de su pronunciamiento, salvo por las excepciones legales. De igual modo, la dictación de la resolución de liquidación suspende el derecho de los acreedores para ejecutar individualmente al deudor, siendo así también que una vez dictada la resolución, todas las obligaciones dinerarias se entenderán vencidas y actualmente exigibles respecto del deudor, para que los acreedores puedan verificarlas en el procedimiento concursal de liquidación y percibir el pago de sus acreencias. Para la objeción de los créditos, los acreedores, el liquidador y el deudor contarán con el plazo de 10 días desde el vencimiento del periodo ordinario de verificación para deducir objeción fundada sobre la existencia, montos o preferencia de los créditos que se hayan presentado o verificado. Los acreedores que no hayan verificado sus créditos en el periodo extraordinario podrán hacerlo mientras no esté firme y ejecutoriada la cuenta final de administración del liquidador, para poder ser considerados en los repartos futuros. En este procedimiento, la Junta de Acreedores se entenderá constituida legalmente para sesionar si cuenta con la concurrencia de uno o más acreedores que deben representar al menos al 25% del pasivo, con derecho a voto, a menos que la ley señale expresamente algún tipo de quórum distinto. Así también cuentan con derecho a voz todos los acreedores que hayan verificado sus créditos, tengan o no derecho a voto, el liquidador, el deudor y el superintendente de insolvencia y emprendimiento a quien éste designe. En caso de que no se celebre una junta de acreedores por falta de quórum, el liquidador deberá certificar dicha circunstancia y deberá publicar el correspondiente certificado en el boletín concursal al día siguiente del que debía celebrarse la junta de acreedores. Asimismo, tendrán derecho a votos aquellos acreedores cuyos créditos estén reconocidos y aquellos a los que le hayan concedido el derecho a votar. La Junta Constitutiva es la primera junta de acreedores que se celebra una vez iniciado el procedimiento concursal de liquidación. Ahora pasaremos al procedimiento concursal de renegociación de la persona deudora. Este procedimiento de renegociación de la persona deudora es realizado para que todas las obligaciones vencidas y no vencidas de una persona deudora se solucionen según un acuerdo voluntariamente pactado con todos los acreedores. Este inicia primeramente si la persona deudora cuenta con dos o más deudas vencidas por más de 90 días corridos,
provenientes de diversas obligaciones, donde el monto total debe ser superior a 80 unidades de fomento. Así también se requiere no haber sido notificado de una demanda de liquidación forzosa de personas deudoras o de cualquier otro juicio iniciado en su contra que no sea de origen laboral. Este procedimiento termina por la adopción de un nuevo acuerdo de renegociación o con el periodo de reparto de fondos establecido en el acuerdo de ejecución. Así, una vez vencido el plazo para el reparto de fondos, la superintendencia pone fin a los efectos descritos en la ley. Una vez extinguidas las obligaciones novadas o repactadas, la persona deudora se entenderá rehabilitada para todos los efectos legales. Aquí también encontramos un periodo de protección para el deudor, donde no se podrán solicitar ni su liquidación forzosa ni voluntaria, así como tampoco iniciarse en su contra juicios ejecutivos o ejecuciones de cualquier clase o restitución de arrendamiento, dándole así al deudor cierta libertad de la responsabilidad personal de algunos tipos de deudas, por lo que ya no estará legalmente obligado por aquellas deudas, lo que se traduce a una orden que prohíbe a los acreedores llevar a cabo cualquier tipo de cobro, incluyendo acciones legales y comunicaciones con el deudor. Junto con ello, el procedimiento es beneficioso ya que se inspira en la idea que mediante el salvataje y la reestructuración del pasivo y en los activos de las personas y empresas en crisis, les ofrece una nueva oportunidad para que la persona aprenda de sus errores y no los vuelva a cometer en el futuro. Por último, encontramos el procedimiento concursal de liquidación de la persona deudora. Se distingue en un procedimiento de liquidación voluntaria y un procedimiento de liquidación forzosa. La persona deudora puede solicitar la liquidación voluntaria de sus bienes, donde debe presentar una individualización de estos y una relación de los juicios pendientes con efectos patrimoniales, así como los estados de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos. Luego, la superintendencia notificará a los 3 mayores acreedores, quienes propondrán para el cargo de liquidador un nombre como suplente y otro como titular, y se elegirá la que obtuviera la primera mayoría. Una vez nombrada la superintendencia, emitirá un certificado de nominación al tribunal competente, el cual, una vez recibido, dictará la resolución de liquidación de los bienes de la persona deudora. En cuanto a la liquidación forzosa, la causal para solicitar la apertura de un procedimiento de liquidación invocada por los acreedores es la existencia de 2 o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de diversas obligaciones, encontrándose iniciada a lo menos 2 ejecuciones y que no se hubiera presentado dentro de los 4 días siguientes al respectivo requerimiento, teniendo bienes suficientes para responder a la prestación que adeude y a sus costas. Así, una vez la sentencia que declara el término del procedimiento de liquidación se encuentre firme y ejecutoriada, se entenderán extinguidos por el solo Ministerio de la Ley todos los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor, de tal modo que extinguidas estas obligaciones, el deudor se entenderá rehabilitado para todos los efectos legales. Para finalizar y como conclusión, es indispensable ver que los acreedores son uno de los pilares fundamentales en esta ley, y especialmente en estos procedimientos concursales, donde deben llevar una gran parte de las decisiones y de cómo éstas se deben llevar a cabo, así como la responsabilidad de la resolución de estos conflictos.